biológica. Sí, es con una medicina revolucionaria, porque acá a lo mejor tú has escuchado de esto o a lo mejor es primera vez. Esto tiene que ver con dolores de cabeza, con jaqueca, con años de dolores en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, también con sensaciones post-quimioterapia o dolores del alma. Esta es una terapia que se llama la terapia neural. Así es, y está Etienne Claudet, doctor Etienne Claudet con nosotros, que es especialista en terapia neural y medicina biológica. Si tú tienes un achaque, llevas años con este achaque y has probado de todo y no te ha funcionado, esta puede ser una alternativa. Esto es lo que está revolucionando Chile y el mundo también. Una terapia alemana. Estamos viendo ahí un portal de MOL justamente hablando de este tema. ¿En qué consiste? ¿Tú podrías ser candidato o candidata a estar en esta terapia? ¿Cuánta mejoría podrías tener? Todo esto lo vemos en la nota. Lo conversamos con el doctor que es especialista, que trajo incluso acá las inyecciones. Nos va a contar todo. Y ten la confianza. Escríbenos sobre lo que te pasa a ti y a lo mejor hay una respuesta y una solución esta mañana en Bienvenidos. Así es. Se siente enferma, agobiada, cansada o incluso desganada y no ha encontrado ninguna solución a sus malestares en la medicina tradicional. Algo así fue lo que le ocurrió a Paloma Ávila. Hubo un momento en que coincidió que tenía como bronquitis, pero al mismo tiempo estaba súper débil inmunológicamente, estaba tomando antibióticos, tenía problemas al estómago por los antibióticos que tomaba. Y en un momento me di cuenta que esa forma no era sostenible. Recomendada por una amiga, Paloma llegó a la consulta del doctor Etienne Claudet y conoció la llamada terapia neural. Me dijeron que era algo así como acupuntura, pero diferente. Esa fue la referencia que tuve. Pero me dijeron que le había hecho muy bien a personas que tenían enfermedades que tienen muy malos síntomas. O sea, gente que tiene gota, gente que tiene cáncer, gente que tiene cosas asociadas al sistema nervioso, fibromialgia. Tenían muy buenos resultados. Bueno, la terapia neural es una técnica de tratamiento alemana que nos permite darle la posibilidad al otro ser de buscar un proceso de autosanación, buscando la autorregulación y potenciando las capacidades de autosanación que cada uno tiene. La terapia neural no es rígida, es decir, el especialista, además de preguntarle dónde le duele o qué le molesta, le preguntará por su historia de vida. Es imposible separar lo que es cuerpo, alma y espíritu, por ende las emociones juegan un rol 100% importante en cualquier proceso patológico. Así no sea una gripe, hay una emoción que está jugando en contra para que ese cuerpo se pueda contagiar de una gripe. Por eso no todos nos engripamos a la vez. Trabaja como con los lugares donde uno tiende a bloquear la energía. En el fondo, yo no me enfermo de lo mismo que te enfermas tú o que se enferma cualquier persona, porque mi estructura personal es distinta y hace que yo me enferme más de la guata, que de los pulmones. Lo que hace Etienne es que desbloquea esos centros pinchándote con una sustancia que de alguna forma adormece o resetea ese punto energético y permite como que la energía vuelva a fluir. Como es una terapia de autorregulación, se aplica a todo. Ahora, eso no quiere decir que uno ande curando el cáncer, pero sí uno puede ayudar a una persona a que el proceso que tiene que estar llevando de quimio, radio, todo eso sea más llevadero y tenga mejores resultados. Paloma ya lleva 5 años atendiéndose con el doctor Claudet. Me ha dado resultado en el sentido de que me he mantenido sana durante más tiempo y me ha dado resultado en el sentido de que me ha reconectado la cabeza con el cuerpo. Como que si tú te fijas, cada vez que llegas a enfermarte, lo que está pasando ahí es que tú desoíste muchas cosas que en tu cuerpo se habían dicho mucho antes. O sea, te dolió un poquito acá y no hiciste nada, te faltó algo y no hiciste nada, te sentiste un poco mal de la guata o estabas un poco débil y no hiciste nada, estabas muy cansada y no descansaste. Entonces, y tomaste tantas decisiones que te llevaron a enfermarte y no escuchaste ninguna, que lo que te empieza a pasar con esta terapia es que como te activa el cuerpo, cuando empiezas con cierta sintomatología ya sabes que hay algo que no está bien. Una terapia complementaria donde sus emociones son tan importantes como el síntoma. Es por eso que el especialista indaga en su historia familiar y personal, en qué consiste esta terapia y qué dolencias puede mejorar. Nos explica esta mañana el doctor Etienne Claudet.
Y acá está el doctor Etienne Claudet, como ustedes los vieron. Estamos todos listos y dispuestos para entender, para conocer y también para recibir las preguntas de nuestro público. En Bienvenidos 13 en nuestro hashtag. Cuéntanos de qué se trata esto, de dónde nace y cómo lo aplican acá. La terapia neural es muy sencillo. Es el tratamiento que hacemos mediante el sistema nervioso central, entendido el sistema nervioso como el sistema que nos integra. Es una red que es capaz de comunicar tu ojo con tu oreja, con tu cadera. Entonces nosotros trabajamos con el sistema nervioso como un órgano más, un órgano que es encargado de las comunicaciones y de las regulaciones. Y además es un órgano que tiene memoria. ¿Ya? ¿Y cómo finalmente, si una persona está con una jaqueca, por ejemplo, tiene un dolor de cabeza que no se pasa, lleva años siendo jaquecoso o jaquecosa? ¿Esto tiene que ver no con la cabeza, con otra parte de esta red? Es que es justamente... nosotros tenemos que tener en cuenta que venimos de un óvulo que se juntó con un espermatozoide y que de ahí salió un todo. Entonces es fácil entender cómo una jaqueca puede relacionarse con un dolor de pie, cómo una emoción puede estancarse en el corazón, puede estancarse en el hígado. Venimos de una sola cosa que forma el todo. Y hay de repente ciertos males, digamos, que tienen que ver con un órgano, pero que se expresan en otra parte del cuerpo. Por supuesto, sí. Bueno, eso lo explica muy bien la medicina china, que debería ser algo que todas las carreras de medicina deberían tener, por lo menos un pantallazo en lo que son los 5 elementos de la medicina china. Revisemos estos 5 elementos en base a la pregunta que te hace Polo y así vamos entendiendo cómo funciona esto. Y hablamos en las redes sociales también porque hay mucha gente interesada, doctor, para que nos vaya contando. Primero, esta es la base y de ahí todas las preguntas. Adelante, doctor. Esto es una base, una aproximación que hacen los chinos de cómo se mueve la energía, en definitiva. Y por la pregunta que hiciste, uno es fácil cuando uno empieza a entender esto. Por ejemplo, si tenemos un problema en el fuego, que digamos es hipertensión, es muy fácil entender por qué en medicina occidental podemos usar diuréticos, que son el agua, porque tenemos un mecanismo que es de control, que es capaz el agua de controlar el fuego. Ahí uno entiende por qué cada vez que tenemos una hipertensión tenemos que potenciar el agua, por ejemplo. Ya, otro ejemplo, por favor, para que quede Otro claro. ejemplo, cada vez que hay una diabetes, problemas de diabetes, que tiene que ver con el páncreas, tenemos que sí o sí empezar a trabajar el hígado para que el hígado normalmente pueda controlar, ayudar a este páncreas a recuperarse. ¿Y eso te sirve a la hora de dónde poner las inyecciones? ¿Es eso? Para hacer también, aprovechemos como la mezcla de todo. En verdad es una mezcla, porque la terapia neural es una técnica 100% alemana, que viene de la medicina alemana a principios del siglo XX, en base a todos los trabajos de Pavlov, el soviético. Sí. Esto es una cosa muy científica, que trabajamos solamente con sistema nervioso. Nosotros lo mezclamos con esta cosmovisión que tienen los chinos, los 5 elementos, para poder ir potenciando órganos o sistemas. ¿Qué es lo que se inyecta? Inyectamos sencillamente un anestésico local en muy bajas dosis, concentraciones, que es la lidocaína, que la diluimos, ¿no? El comercio se vende al 2%, pero a nosotros nos interesa el 0,5%, porque no nos interesa el efecto anestésico que esto tiene. A nosotros nos interesa el efecto de estas sustancias que son repolarizantes, son capaces de cambiar polaridades y así dejar que un órgano entre en reposo y poder recuperar su potencial. O sea, el dolor, dejamos de sentir el dolor, se entra en reposo el dolor, ¿es eso? Más o menos, sí, es como resetear un sistema. Porque uno es capaz de apagar una célula, un sistema, para que rápidamente el cerebro, que no aguanta estar apagado, el cerebro empieza a buscar qué pasó, por qué pasó, y si le es coherente a esa persona, empezar a tener un cambio. Doctor, explíquenos, por ejemplo, en un caso de esto y cómo aplicaría. Porque, por ejemplo, un dolor de estómago. Una persona que sufre... No, o un dolor de cabeza, mejor. ¿A dónde tenemos el dolor de cabeza aquí? ¿O ese es otro tema? No. Que para los chinos la cabeza y la sexualidad son anexos. Ya, entonces... colon irritable. Colon irritable. Bueno, el colon irritable es... Aquí está el estómago. No, el colon está acá, ¿Acá? Intestino grueso. Intestino grueso, ya, aquí. El colon irritable hay que empezar a ver lo que uno come, o sea, porque tenemos el estómago que controla, que le da la energía al intestino delgado, o sea, hay que controlar lo que uno cómo es tu alimentación, en definitiva. Pero esto es una manera de integrar al ser humano, ¿no? ¿Qué pasa con los problemas emocionales?
¿Qué pasa con las depresiones? Con los dolores del alma. Los dolores del alma. Ajá. Esos van 100%. Por eso para nosotros es importante y recalcamos la historia de vida del paciente y no una historia clínica. A nosotros muchas veces viene y me dicen, tengo diabetes, con un cartel acá, tengo fibromialgia. Y hasta yo me asusto porque en verdad si uno va a los libros no se sabe mucho qué hacer. Ajá. Entonces no nos interesa mucho el cartel, nos interesa ver cómo esa persona llegó a lo que llegó. Y en base a eso uno empieza una diabetes, la persona te puede decir, pucha, hace 3 años atrás me separé, hace 1 año falleció mi papá. Entonces uno empieza a ver qué órgano está afectado y en base a eso uno empieza a armar una historia. Y siempre es así, yo sé que siempre es así, Doc, finalmente viene por una experiencia personal, porque el otro día vi una charla de una persona que decía, lo que uno no saca afuera, no es que se queda, sino que implosiona. Implosiona. Y empieza, se enquista y empieza a carcomer al sistema, porque el sistema entero tiene que gastar mucha energía para estar acá presente, para ir a trabajar, para tomar la micro. El sistema se tiene que seguir moviendo. Doctor, por ejemplo, hay mucha gente que hoy día nos está mirando que tiene dolores. Dolores físicos, que seguramente lo que tú explicas es por dolores del alma. Entonces, tiene dolores en la cadera, dolores en los brazos, dolores de repente en el pecho, que muchas veces son angustias, que no tienen cómo definir. Y muchas personas también dicen, eso es fibromialgia. ¿Qué es lo que hay detrás, según la posición de ustedes, con respecto a los dolores físicos que muchas veces no tienen una explicación por una lesión? Y si todo lo que nombra Martín tiene una posibilidad con la terapia que tú presentas. Claro. Es fácil venir a hablar de los éxitos, había que hablar también de las cosas que no nos resultan. Pero está bien. Depende. Cada persona tiene su historia y su evolución. Si en la evolución de esa persona está que no puede salir de ciertos males, no va a salir porque es un camino, un camino. El dolor también es un camino, el dolor también es una muletilla que uno lleva. Y no siempre se pueden sacar, ojo. Doc, tenemos preguntas del público y vamos una a una a ver si tienen respuesta. Yanela Cárcamo, que dice, un joven de 29 años con artritis reumatoidea, ¿podría llegar a tener una vida relativamente normal sin dolor con esta terapia? De todas maneras. ¿De todas maneras? De todas maneras, porque la artritis reumatoidea tiene un factor genético, pero la genética solamente se puede expresar si el medio le es apto. Yo puedo, si tú le empiezas a quitar a esa persona, le empiezas a cambiar la alimentación con un poco de ayuda de homeopatía y tal vez con algunos medicamentos de la medicina convencional, porque no es cosa de llegar y sacar medicamentos, sí andan bien, en general. ¿Cuánto tiempo, más o menos, para hacerse una idea? ¿Tú has visto mejoría? En general nosotros nos ponemos plazos porque mucha gente pregunta eso, porque si yo te digo, de acá a 1 año va a andar bien, no es posible. Generalmente nos damos el plazo de 1 mes, 2 meses, y tenemos nuestras mismas escalas. De acá a 2 semanas tenés que tener, qué sé yo, un 80% superado el dolor y así, bajar. Mira, vamos con perdona. Sí, y después lo que pasa es que mencionaba los éxitos. ¿Cuáles son el tipo de dolencias donde más éxito tiene esta terapia? Es que eso tiene que ver con la empatía que tú tomas con la persona, porque tú al presentarme un dolor, acá en este tipo de medicina ya no es una cosa vertical, que yo te miro desde arriba, te observo, no, es una cosa, y muchas veces en tu dolor uno se reconoce y empieza a ser una cosa solidaria. Entonces no funciona por eso. Y la mayoría de los casos que llegan, si tendría que darme un porcentaje, ¿cuál es la mayor cantidad de dolencias que son, digamos, un común denominador? ¿Llega gente por dolor de cabeza? ¿Llega gente por dolores de cabeza, colon, dolores del alma? Mucha gente te dice... No sé, pero me duele. Me duele. O sea, tengo una angustia, un dolor en el corazón. ¿Así se define? Exacto, te dicen angustia o me duele el cuello, pero generalmente si tú hablas un poco con la persona, ella misma te dice con la mano dónde lleva el dolor. Acá. ¿Hay más preguntas, doctor? Mira. Esta dice así, doctor. ¿Esa terapia sirve para la fibromialgia? Mi mamá sufre de dolores invalidantes a veces, dice Midae. La fibromialgia funciona como cualquier dolor. La fibromialgia tenemos que tener en cuenta también que nosotros somos seres sociales, que formamos parte de una sociedad, la transformamos y nos transforman. La fibromialgia y todos estos dolores que no están muy bien definidos tampoco en la medicina convencional, no se sabe mucho qué hacer con ellos, tienen una alta carga social de roles que tenemos que cumplir en la sociedad que no generalmente son lo que uno quiere hacer.
O sea, no sé si levantarse todas las mañanas a las 5 de la mañana para llegar al trabajo a las 8. No necesariamente uno lo lleva con agrado y eso se va cargando en la mochila. Claro. Es lo que, es lo que hay que hacer, pero no lo que uno querría hacer. Exacto. Es que es súper cierto, ¿ah? Es súper sacó cierto. la foto todo. Sí. No, y mucha gente que además tiene que subirse a la locomoción, estar una hora y media, 2 horas a veces en la micro. Muchas veces, claro, entonces, estamos llamados a cumplir roles. ¿Cómo no se va a enfermar uno en esa circunstancia? Que uno se deja de escuchar, ¿o no? Uno se deja ¿A qué edad pasa eso? Porque yo creo que finalmente cuando uno es más niño es más fiel a uno mismo, ¿no? Mira, hemos hecho una estadística y nos ha sorprendido. Generalmente el promedio de edad que nos está llegando es 45 años. ¿Ahí viene la crisis? Sí, generalmente. 45 años, ese está siendo nuestro promedio de edad que estamos atendiendo. Ahí, a los 45, lo que nos está pasando a los chilenos es que ya nos estamos empezando a cuestionar qué hemos hecho, si estamos felices, si estamos llevando la vida que queremos llevar, ¿es eso? Que a los 45 años el sistema ya empieza a colapsar. Empezáis con la diabetes, empezáis con la hipertensión, empezáis con el sobrepeso, empezáis con trastornos del sueño. ¿Y por qué nos pasa todo eso a los 45? No tengo idea. Pero tiene que ver con como sí, yo creo que el sistema colapsa. Hemos empujado nuestra vida a yo creo que 45 años, yo creo que es más o menos la edad donde el cuerpo ya no aguanta y te empieza a faltar adrenalina, uno se empieza a cuestionar si estas cuestiones es realmente lo que yo quiero hacer o hay otras cosas que me llenan. Lo que le he leído yo, por lo menos, y también he conversado con mi psicoanalista, que llevo muchos años atendiéndome, doctor, es que entre 40 y 45, claro, llevas 20 años trabajando y hay como unas comunes denominadores: pega, sacarse la mugre. Mucha gente se casa o convive, tiene hijos, los hijos ya cuando pagan impuestos. Claro, paga impuestos, hace toda la pega y de repente a los 20 años de haciendo todo eso, o 20, 25 años, de repente mucha gente dice ya, como que... ¿Y ahora qué? Cumplí. Pasaste de hacer y ahora me toca hacer. Claro, y ahora me toca mirarme a mí porque en el fondo estaba haciendo para otros para poder construir un piso, entre comillas, que cada uno sabrá cuál es su piso, y de repente, ya, y ahora yo. Y yo he estado 20 años en función de toda esta cuestión que ni siquiera me convence. Y la máquina del cuerpo se desgasta, po. Se desgasta. Y uno se pregunta, en la mañana al levantarte, ¿realmente es lo que quiero hacer o hay otra cosa que mueve la vida? Y a eso se ¿Tú tuviste esa crisis, doctor? Sí, también. ¿A qué edad te dio? Puf, a mí me han dado muchas crisis. Pero eso es bueno. Muy bueno. ¿Y la más transformadora qué edad fue? La más transformadora fue cuando me metí en este tipo de medicinas con el doctor Kim, que me borró todo el esquema. ¿Eso es China? No, el doctor Kim vive acá en Chile, es un médico chino bien conocido, que me movió el piso y me hizo conocer esto, me hizo olvidarme un poco de la medicina convencional y obligatoriamente esto me llevó a las emociones y de las emociones un poco de psicología y funciona. ¿En qué somos más trancados los chilenos? ¿En qué somos más trancados los chilenos? Porque finalmente viene como de el chakra del éter, del límite, de lo que yo quiero para mí, que no necesariamente es lo que los otros quieren o esperan de mí. Poner el límite. ¿Y eso está acá? ¿Y por qué hiciste así? Así porque... Es la ¿Uno garganta. lo podría activar así también, ¿no? También, sí, hay una técnica, una técnica. Por ejemplo, yo estaba en una situación de crisis. ¿En qué minuto yo debería hacer así para ayudarme a salir? Cuando estoy con la voz quebrada, como pasó en Denante, que fue muy emocionante. Bueno, lo que pasó ahí en Denante era terapia neural, acá. Mover el amor para que todo se conjugue de nuevo. Claro, y veíamos el caso de nuestra amiga que no le salía el habla. Claro. Uno golpea y se va liberando. Se va liberando las emociones. Se va liberando el chakra que te permite expresar tu emoción. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Hay algún caso emblemático, sin dar nombre, que tú hayas dicho, esto ha sido especial porque he visto en su máximo esplendor esta técnica? Sí, tengo un caso que me acordé ahora viniendo para acá. Era un chico, un obrero, que perdió un brazo. ¿Ya? Y desde que perdió el brazo cayó en la coca, cayó en una depresión atroz y lo trajo su mamá porque en algún lado había oído hablar de mí. Y escuché más o menos su historia, el tipo que estaba muy dañado por la droga, y lo único que hicimos es pincharle con terapia neural el muñón. Ya, lo que le queda del bracito. El bracito. Y de repente se estalló en llanto, estuvo llorando como media hora y en definitiva estaba recordando toda su historia, todo lo que le había pasado, todo lo que le había significado en su vida perder un brazo. Cuento corto, como a la segunda, tercera semana ya volvió con otra cara, ya el consumo había bajado de coca
y está volviendo al trabajo y ahora están tratando de conectarse conmigo en el centro donde está porque es muy efectivo. O sea, uno le manda un impulso al sistema nervioso para que el sistema nervioso vuelva a estar en coherencia. Y una pregunta, en el caso de este joven, permiso doctor, me voy a cruzar para acá. No, que quería tomarte de ejemplo. Por ejemplo, él perdió el bracito, entonces ustedes le ponen este anestésico en dosis muy baja. Muy baja. No nos interesa lo anestésico. Y lo que hace en el fondo es que el cuerpo al reconocer que ahí no está pasando nada, se activa en otras partes, ¿eso es? Es más o menos. Lo que pasa es que nosotros tenemos 3 cerebros. Un cerebro reptil, que es el que guarda la memoria, el que está conectado siempre con el miedo, que algo te va a pasar. Que está ahí como petrificado. Atento. Sí, como serpiente. Y ese cerebro reptil. Claro, el cerebro reptil ese no olvida. Siempre está en el drama, siempre está buscando dónde está el peligro. Del punto de vista consciente, ese paciente ya tenía 40 años, esto le pasó a los 20, entendía que había tenido un accidente. Pero este consciente tiene sus falencias, se cansa y ahí empieza el reptil a conectarse con el miedo. ¿Qué pasaba con él si andaba en la calle sin un brazo? ¿Qué pasaba con él con la polola si no tenía un brazo? Y en ese sentido, estas terapias te permiten darle un sentido al sistema nervioso, empezar a enseñarle lo que pasó y darle un sentido a la historia. O sea, si hay una persona con un trauma que lo ha bloqueado, sobre todo niños que a veces viven traumas importantes y que en la adultez, sin tener claridad de lo que pasó, se expresan con enfermedades o con dolores o con sensaciones. ¿También es una oportunidad esta terapia? También es una oportunidad. Ahora, los niños en general, primero nos hacemos muy amigos de ellos, porque pinchar a un niño igual es traumático. Sí, o sea, el niñito que estaba ahí en delante de haberlo pinchado, queda más asustado de lo que ya está. Pero ahí en general empezamos con cambios de dieta, un poco de homeopatía, nos vamos haciendo amigos. Oye, en ese sentido, ¿cuán importante es la relación? Tú decías, la relación que se establece entre médico y paciente es fundamental en este caso. Fundamental. ¿Cierto? ¿Cuán importante es la fe del paciente, la confianza que finalmente deposita en el médico y que tiene en la terapia? Esa, la confianza, la con fe en la andanza. Como hacemos una relación nosotros horizontal, a veces me preguntan, ¿y qué hago? Y yo les digo, no sé. Vamos a ver, vamos a ir viendo cómo vamos a ir solucionando, vamos a ir descubriendo juntos. Tenemos más preguntas. A propósito de niños, doctor, tenemos una pregunta que dice, hola, una niña de 11 años con crisis de pánico, ¿puede ayudarle a esta terapia? Dice Carpas. Bueno, lo que se está diciendo, 11 años, una crisis de pánico, pincharlos, por ahí le doy más pánico. Hay otras técnicas que nos ayudan mucho y que trabajamos con ellas, con otra gente que trabaja con nosotros. ¿Crisis de pánico en adultos? Ahí funciona muy bien. ¿Ahí funciona muy bien? Muy bien. ¿Por qué, doctor? Porque un adulto ya tú eres capaz de saber, un adulto ya sabe que le va a doler un pinchazo. ¿Y dónde le pincha a una persona cuando tiene crisis de pánico? Por ejemplo, hagamos el ejercicio. Por ejemplo, hagamos el ejercicio. Doctor, me dio una crisis de pánico, me da crisis de pánico cada cierto tiempo, ando angustiada. ¿Cómo sería para entender un poquito, para mostrarle al público? Primero te tendría que preguntar, ¿desde cuándo empezó la crisis de pánico? ¿En qué etapa de tu vida estaba en la crisis de pánico? Muy diferente es que me digáis, estaba con un problema mi mamá estaba enferma y sentí el dolor acá, por ejemplo. Perfecto. Muy diferente es que ibas en un auto con tu familia, tienes un choque grave, sin que pase nada, y se me contracturó el hombro y desde ahí siento la crisis de pánico. Es muy diferente. El pánico se expresa igual, pero el origen de esa persona es totalmente diferente. Entonces, a la persona que perdió el padre, por ejemplo, le podría pinchar acá el área del corazón, al otro el hombro. Es que leí en la revista Paula un reportaje sobre esto. ¿Tú también lo leíste? Ahí aparecía el caso de una mujer que se había hecho un aborto hace muchos años atrás. Pero ella no conectaba su dolor de cabeza con eso. Y parece que en esta terapia lo contó y la persona, el especialista en este caso, creo que le pinchó. Hay pinchazos en el sistema ginecológico que se pueden hacer. Lo que pasa es que esa persona, lo más que probable es que esa historia la haya contado 20.000 veces en cualquier médico y no, porque en medicina convencional no nos enseñan a hacer esas conexiones. En el sistema estamos tan cada uno especializado, el cardiólogo, el neurólogo, que no conectan, por ejemplo, lo ginecológico con el dolor de cabeza. Y si lo conectan, no saben qué hacer. Claro. Y hay mucho, y aquí también para decirle a los papás, hay muchos papás que aquí tienen una pega súper bonita porque realmente cuando tienen problemas con los niños, lo que dices tú, van a un especialista, el especialista le dice una cosa, van a otro especialista, le dicen otra cosa, agarran a otro especialista, le dicen otra cosa, y no logran encontrar como el diagnóstico claro y ver cómo enfrentarlo. Pero si tú empiezas a unir todos esos diagnósticos, y es una pega que solamente pueden hacer muchas veces los papás, empiezan a encontrar como soluciones y respuestas. Y eso finalmente no tiene que ver con la medicina, tiene que ver con una disposición a esto. Es que nosotros llamamos eso
romper los límites que el mismo diálogo te hace. O sea, nosotros nos relacionamos por especialidad, pero hay que romper ese límite de la especialidad y trascenderlo. ¿Dónde te ubican? Porque el público está súper interesado. ¿Cómo contactarte? Está apareciendo en pantalla. Ahí está. Sí. Skincaubet.com es la página y también el teléfono 2288-18316. Avenida Kennedy, 5735, oficina 601 Las Condes. Y siempre nuestro interés en el programa, buscar las últimas alternativas y buscar siempre algo novedoso que te pueda ayudar y que te pueda hacer sentir mejor y mejorar tu calidad de vida. Así que si te interesa, pruébalo. Y nos vas contando también si te resultó o no. Y ustedes sí, obviamente, porque esta es la gracia que tiene, la libertad de cada ser humano de tomar las decisiones que quiera. Doc, Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos.